¿Qué culpa tengo yo de ser cubano? 9 en punto de la mañana, estás actualidad 1040, 103.9 FM. Le avisábamos que teníamos un programa muy especial. El tema es internacional, pero tenemos un invitado de lujo para abordarlo en el día de hoy. No solamente vamos a estar hablando de lo que está pasando en nuestra América, de la reunión del presidente Biden con su homólogo mexicano, sino también, y de lo que está pasando en Brasil, sino también de qué es lo que está pasando en Europa principalmente, cuál va a ser la proyección o cuál debe ser la proyección que debemos entender de lo que está pasando en este momento en Ucrania, en Rusia, en Europa. Y para eso, mi querido hermano, muy buenos días. Tenemos un invitado de lujo. Roberto, tenemos al doctor Jeffrey Price. El doctor Jeffrey Price es conferencista del Foreign Policy Institute, el Instituto de Política Exterior de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. En Washington. Él enseña, dicta cátedra sobre ley, derecho internacional y crisis internacional, solución de crisis internacionales. Buenos días, doctor Price. Muy buenos días. Saludos. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Lo estamos viendo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin lugar a duda, hay muchos temas y hay... Un placer, y hay muchísimas crisis andando en estos momentos, pero quisiera empezar por la reunión del presidente Biden con su homólogo mexicano. El tema de inmigración está sobre la mesa, en un momento en que América Latina está sacudida por cualquier cantidad de problemas, no solamente lo que está pasando en estos momentos en Brasil. Haití es una crisis constante, un país imposible de gobernar, donde no hay ni siquiera un funcionario electo en funciones en estos momentos, tomado por completo por pandillas, pero pudiéramos extendernos a lo que está pasando en Venezuela, a lo que está pasando en Nicaragua, a lo que está pasando en Cuba. Empecemos por la reunión de Biden con pues el López Obrador. ¿Qué usted espera de ella? Si espera algo, y cuál puede ser el resultado, si positivo, para los Estados Unidos y para las relaciones entre Estados Unidos y México. Bueno, buenos días. Más que nada lo que parece es que están trabajando de una manera muy cooperativa. México es importantísimo por seguro en la cuestión de inmigración, y lo que están haciendo es trabajar juntos, presidente Biden y a Manuel López Obrador, y eso tiene que ser cosa buena, porque tenemos problemas muy complejos y muy difíciles, pero si estamos manejándolo juntos, va a ser mucho mejor. Y los problemas vienen de Venezuela, vienen de Nicaragua, vienen de Centroamérica, vienen de muchas partes de nuestro hemisferio. ¿Y cómo evalúa usted la política migratoria en los 2 años en que ha estado el presidente en el poder? Los adversarios del presidente dicen que definitivamente se ha disparado, que siempre ha habido un flujo migratorio irregular, ¿no?, de los países del tercer mundo, pero que se ha disparado desde que asumió el poder el presidente Biden, y que ha sido desastrosa, así lo dicen, la política, sobre todo ejecutada por el secretario Mayorkas. ¿Cuál es la evaluación suya? Sí, yo no lo veo así. Yo no soy experto en la política de inmigración, pero yo veo que es un problema que siempre hemos tenido, pero el presidente Biden lo ha manejado de una manera, yo creo, muy competente, y siempre es una cuestión que lleva mucha política, pero parece que lo está manejando. ¿Cómo maneja toda cuestión de política exterior de una manera muy profesional? Es el presidente estadounidense más experimentado en política extranjera en 30 años. Señor Price, permíteme pasar ya a temas puntuales. Lo que es funcionarios de alto cargo para América Latina estaba pues descabezada la administración. Le damos la bienvenida, le hemos dado la bienvenida a que ya fue pues confirmado por el Senado. Este viernes ya asume sus funciones oficialmente el doctor Frank Mora como embajador ante la OEA, pero las crisis son tremendas, como mencionaba, en Haití, en Perú, en Brasil. ¿Cuál usted cree que es el punto neurálgico? Y por supuesto Venezuela y Cuba. ¿Cuál usted cree que es el punto neurálgico y cuál sería la estrategia de la administración Biden
y del Departamento de Estado hacia todas estas crisis que en estos momentos se están dando en nuestra América? Bueno, primero, gracias por mencionar a embajador Mora, que muy buenas noticias que él finalmente ya está confirmado y en su puesto para defender nuestros intereses en la OEA. Son muy buenas noticias. Él es muy profesional, un embajador muy estimado. Uh-huh. Tenemos el presidente Biden, creo que tiene una política basada en la democracia y eso nos va a ayudar a enfrentar a la crisis en Venezuela, en Brasil, en Nicaragua, en todas partes. Es un principio que es mundial, pero también se aplica aquí en nuestro hemisferio. Lo que está pasando en Brasil es una desgracia, pero no es el único país en que algo así ha pasado. Ojalá se llega a una estabilidad muy pronto, creo que sí, eso van a hacer. Uh-huh. Y sobre todo, yo creo que en una política mundial, si estamos apoyando a la democracia y el mando de la ley en Ucrania, en Brasil, en todo el mundo, eso apoya a nuestra política de una manera global. Uh-huh. Por ejemplo, estamos enfrentando a Rusia, estamos ayudando al pueblo de Ucrania que está enfrentando a Rusia en Ucrania en una manera muy eficaz. Eso evita que Rusia pueda jugar un rol desestabilizante en, por ejemplo, Venezuela, porque ya tienen las manos llenas. Así que creo que esa política de apoyar a la democracia, el mando de la ley, es una política global que se enfuerza y fortalece en cada rincón del mundo. Sí, doctor Price, precisamente países que tienen dictaduras, países donde no hay democracia son los principales exportadores de migración irregular hacia Estados Unidos. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Obviamente la política de Estados Unidos a lo largo de distintas administraciones en la promoción de la democracia, sobre todo en nuestro patio trasero aquí en esta parte del mundo, ha fracasado. ¿Qué podemos hacer o qué debe de hacer? ¿Tiene Estados Unidos derecho de hacer algo para fomentar cambios en los regímenes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y en Haití, que no tiene régimen, son pandillas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, que eso lo estamos haciendo ahora, apoyando a movimientos hacia la democracia. Lo que es más eficaz, a mi parecer, es que nosotros estemos apoyando a los pueblos de esos países y no intentando de hacer cambio nosotros directamente, porque la democracia tiene que venir dentro de esos países y siempre ha habido problemas, ha sido un problema difícil en Venezuela, ahora en Nicaragua desde hace mucho tiempo, pero tenemos que seguir con la política de apoyar a la reforma, a la democracia en esos países, y eso lo estamos haciendo. Y como dije, buena noticia es que ya tenemos a Frank Mora, que tiene como su papel apoyar en foros diplomáticos esos esfuerzos. Efectivamente. Doctor, permíteme pasar ahora a temas muchísimo más candentes y que son, independientemente que para nosotros, sin lugar a duda, América Latina es nuestro principal tema de interés y de análisis. Lo que está sucediendo en estos momentos en Europa y lo que puede suceder en Asia con China es desde un punto de vista real muchísimo más peligroso para la seguridad mundial, no solamente para la seguridad de Estados Unidos. El tema pues de Ucrania puede llevar a una guerra europea que termine siendo hasta una guerra atómica. Y si China pues decide continuar con sus planes de tomar control de Taiwán por la fuerza, esto puede terminar de la misma manera. Empecemos por Ucrania, su evaluación de lo que sucedió en el 22 y lo que puede suceder en el 23 con un Congreso republicano diciendo de que va a revisar las partidas de dinero y de apoyo armamentista que se le está dando a Ucrania. Bueno, si vemos en la batalla grande, ¿qué pasó en el año pasado? La agresión de Rusia contra Ucrania fue algo
espantoso. Es el peor crisis, creo, en 30 años en Europa. Pero también tenemos que reconocer que fue un fracaso de Rusia y un desempeño excelente del Occidente. La solidaridad que mostró Europa, Estados Unidos, la OTAN, la fortaleza que han mostrado, y hasta con las sanciones económicas. Mira, a principios de esta crisis se pensaba que Ucrania iba a caer en 3 días. No lo hizo. Se pensaba que iba a haber divisiones en Europa o entre Europa y Estados Unidos. No lo hubieron. Se pensaba que había una crisis del invierno, que la arma energética que usaba Putin iba a endebilizar o a fracturar la voluntad de Europa. No pasó. Europa se ha almacenado los suministros de energía que necesitan y están más fuertes que nada. Ahora, hoy han emitido una declaración de solidaridad la OTAN y la Unión Europa. Así que en el largo plazo, la pantalla grande es una escena de bastante fuerza y solidaridad del Occidente, y Rusia está fracasando. Hemingway dijo que uno llega a la bancarrota lentamente y entonces de repente. Y a mi parecer lo que está pasando en Rusia es que es al nivel estratégico, al nivel político, Putin ha fracasado de repente y ahora estamos viendo los efectos en el largo plazo. Se fracasó en los primeros 3 días en no tomar a Kiev y en la resistencia excelente de las fuerzas ucranianas y en el pésimo conducto del ejército ruso que fue muy mal. Ahora estamos viendo mes por mes las consecuencias de ese fracaso. Putin ya no puede hacer su famoso concurso de prensa del fin de año. Está más y más aislado. Es peligroso, pero también tenemos que ver que Ucrania está ganando esta guerra, un país mucho más pequeño que Rusia, porque tiene mejor ejército, tiene mejor motivación, tiene un gobierno democrático que responde al pueblo, y Rusia tiene un gobierno corrupto que no puede desempeñar lo que promete en manera militar. Doctor, el fracaso ruso en su guerra con Japón y después en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los factores que llevaron al derrumbe de la monarquía, a que fuera depuesto el zar y eventualmente triunfaran los bolcheviques. ¿Qué puede pasar ahora si Rusia sufre esta humillante derrota? ¿Qué pasaría si deponen a Putin? ¿Qué podemos esperar de una Rusia post-Putin? Eso, bueno, podemos esperar, no podemos predecir, creo, y lo que va a pasar en Moscú eso lo van a decidir los rusos. Ojalá vayan en una dirección como lo están haciendo los ucranianos. Tenemos que tratar con lo que pase y no se puede manejar sobre esperanzas y optimistas, pero lo que sí se puede esperar por el pueblo ruso, tanto que para nosotros, es que tome Rusia un rumbo como lo está tomando Ucrania. Es un país muy, muy vecino y está tomando rumbo hacia la democracia, hacia la seguridad y la paz. Y es posible que a largo plazo tome Rusia un rumbo similar, pero no podemos contar con eso. Tenemos que tratar con el que esté en el Kremlin y tenemos que mantenernos fuertes, la alianza fuerte, la solidaridad y sobre todo el apoyo a Ucrania en el largo plazo, y eso nos va a llegar a un lugar mejor. Claro, es imprevisible el futuro. Si se me permite una acotación, ya experimentamos eso después de la desaparición de la Unión Soviética.
cuando asumió el poder Boris Yeltsin, y se decía que era una nueva era, y fue Boris Yeltsin precisamente quien designó a Vladimir Putin como primer ministro y como su sucesor. Una pregunta, doctor Price, y le agradecemos mucho esta comparecencia. Se decía antes, tradicionalmente aquí en Estados Unidos, que nuestras diferencias en política exterior terminan donde comienza el mar. Ahora vemos que en el Congreso, con esta nueva composición, sobre todo de la Cámara de Representantes, hay oposición a nuestra continua ayuda a Ucrania, que yo creo que además del heroísmo del pueblo ucraniano y de la efectividad de sus Fuerzas Armadas, ha tenido mucho que ver con estos reveses que está sufriendo Rusia. ¿Teme usted que aquí dentro de Estados Unidos, a nivel del Congreso, se frene ese tipo de ayuda, ese flujo de ayuda que estamos suministrando a Ucrania? Bueno, yo creo que no. Siempre hay que tener contabilidad, pero si uno ve a lo largo del año pasado, ha sido bipartidario, ha sido bastante fuerte el apoyo a Ucrania, también a la OTAN, y creo que eso va a seguir. Va a haber llamadas para más compatibilidad. Eso es bueno. Siempre hay que tener responsabilidad y contabilidad, y lo hay cuando estemos gastando lo que estemos gastando. Pero mire, si no gastamos ahora, vamos a gastar en el futuro y mucho más. Porque si pierde Ucrania esta guerra, las consecuencias van a ser mucho peores. ¿Cuáles pudieran ser esas consecuencias? Polonia, los países bálticos. Polonia, los países bálticos van a ser amenazados. Putin no va a parar hasta que esté parado. Y los ucranianos están haciendo una tarea magnífica por sí mismos, pero también están apoyando a nuestra causa de la seguridad internacional, de la estabilidad en Europa, y de contener a la agresión rusa. Así que es en nuestro interés de apoyar fuertemente y a lo largo plazo a los ucranianos, que están pagando con sus vidas, mientras nosotros estamos pagando un 5% del presupuesto militar para bloquear, debilitar el ejército, uno de los ejércitos los más amenazantes para nuestra seguridad en el mundo. Es como dijo Zelensky, es una buena inversión para nosotros, y creo que el Congreso lo va a ver de esa manera. ¿Qué es lo que usted prevé para este año 23 en las relaciones chino-americanas y sobre todo en el tema de Taiwán? China está debilitada por diferentes razones. La principal es un nuevo brote de COVID-19 con una de sus variantes que ha paralizado algunas de las provincias más ricas de China, y algunos dicen de que esto ha parado la posibilidad de un conflicto militar a corto plazo entre China y Estados Unidos por Taiwán. Su proyección para este año 23 en las relaciones chino-americanas, doctor. Bueno, no veo una crisis. Tenemos que estar preparados, pero tenemos que estar preparados para una crisis en los próximos 3 años, quizás 5 años. Hay diferentes estimaciones de cuándo podría haber una crisis, pero tenemos que ayudar a Taiwán a defenderse por sí mismo, como Ucrania. Un país que se defiende a sí mismo es mucho más fuerte y mucho más disuasivo. China hace un año parecía mucho más, tenía más confianza en su rumbo, y ahora está sufriendo, creo que, unas consecuencias de una política autoritaria sobre COVID y otras maneras. Pero de todas maneras va a seguir creciendo China, va a ser el país, va a ser en el largo plazo un país más poderoso que Rusia, pero Rusia es la crisis inmediata, porque Rusia, aunque disminuyendo en el poder, es más peligroso ahora, este día, en la temporada inmediata, quizá porque Putin ve que su posición estaba endebilizando. Yo creo que en el primer año de la administración Biden, Putin, y eso lo ha dicho, vio su ventana
disminuyendo, cerrando, y quizá decidió que tenía que actuar en Ucrania antes de que su posición se debilitara más. Así que creo que el crisis inmediato es en Ucrania, y si podemos tener éxito el Occidente, los ucranianos en esa área, tendrá consecuencias beneficiosas, creo, en todo el mundo. Y si no tenemos éxito, eso también tendrá consecuencias. Doctor, muchísimas gracias. El doctor Jeffrey Price. Un honor y un placer tenerlo en el programa, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a policía.